Kicking stones down the back roads, Savannah, Georgia. Strapped barely making ends meet. Craving beans and cornbread, oh yes. ¿Qué tal, público? El día de hoy quiero contarles la historia de un hombre que perdió más de lo que siquiera pudo ganar, si es que alguna vez ganó. La historia de esta ocasión es acerca de Joe, quien se vio golpeado por diferentes circunstancias que pueden ser un poco difíciles de entender desde otras perspectivas. Las apuestas son un mundo que puede ser diferente según la persona a la que le preguntes. Hay personas que saben disfrutar de este pasatiempo de una manera responsable, evitando caer en la ludopatía o la adicción al juego y sus apuestas. Pero siempre hay personas que nos atraen a ciertos entornos, positivos o negativos. Algunos logran poner un límite a tiempo, otros simplemente no saben poner el límite y se dejan llevar. Para cuando quieren salir, ya es demasiado tarde y por ende, difícil. Las deudas de juego son muy estresantes. Hay gente que ha perdido sus bienes más preciados e importantes con tal de tener dinero para apostar. Una regla no escrita de los casinos es que la casa nunca pierde. Es decir, tú no puedes ganar todo el tiempo, ni a todo el mundo. Esto es algo que nuestro protagonista no entendió. Casino. Por Carlos Zabaleta. ¿Qué tal, público? El día de hoy quiero contarles la historia de un hombre que perdió más de lo que siquiera pudo ganar, si es que alguna vez ganó. La historia de esta ocasión es acerca de Joe, quien se vio golpeado por diferentes circunstancias que pueden ser un poco difíciles de entender desde otras perspectivas. Las apuestas son un mundo que puede ser diferente según la persona a la que le preguntes. Hay personas que saben disfrutar de este pasatiempo de una manera responsable, evitando caer en la ludopatía o la adicción al juego y sus apuestas. Pero siempre hay personas que nos atraen a ciertos entornos, positivos o negativos. Algunos logran poner un límite a tiempo, otros simplemente no saben poner el límite y se dejan llevar. Para cuando quieren salir, ya es demasiado tarde y por ende, difícil. Las deudas de juego son muy estresantes. Hay gente que ha perdido sus bienes más preciados e importantes con tal de tener dinero para apostar. Una regla no escrita de los casinos es que la casa nunca pierde. Es decir, tú no puedes ganar todo el tiempo, ni a todo el mundo. Esto es algo que nuestro protagonista no entendió. La historia de Joe se remonta a su infancia. Él creció en una familia que podríamos decir, que era tradicional. Padre, madre, él y su hermana. Su padre se dedicó muchos años al trabajo de campo, hasta que se mudaron a la ciudad y comenzó a ejercer el oficio de carpintero. Mientras que su madre, fue secretaria muchos años, hasta que murió su jefe y se dedicó completamente a ser ama de casa. Joel y su hermana tuvieron una infancia que, si bien no se ahogaba en lujos, tampoco dormían entre la miseria. Cuando el padre de Joel llegaba del taller, oliendo al aserrín, con las botas llenas de polvo y algunos pedazos de viruta entre la ropa, se dirigía directamente a su recámara. Y después de recostarse un rato, se quitaba las botas, adolorido de la espalda y los hombros. Mientras se quitaba la camisa que salpicaba pequeños pedazos de madera, se paraba frente al espejo suspirando por querer una mejor vida para sus hijos. Por su parte, su madre, que se dedicaba enteramente al hogar, al cuidado y la mayor parte de la crianza de sus dos hijos, acompañaba a su esposo a la recámara, preguntando por cómo estuvo su día, si recibió nuevos pedidos o si había entregado algún encargo. Amorosamente, él le contaba con lujo de detalle todo su día. Desde que abría las puertas del taller, hasta que ponía el candado que representaba el final de una jornada, lo que a su vez significaba poder regresar a casa para cenar con su familia. Durante la cena, la jefa del hogar les contaba lo que había pasado durante el lapso en que los hijos estaban en la escuela y su esposo en el trabajo. Cuando hacía un nuevo platillo, o si había visto una receta nueva en algún programa de televisión o en el viejo recetario de la abuela. La cena era un momento de relajación, porque todo lo pesado del día ya había terminado. La madre de la casa tenía siempre todo en orden.
No había orden de ella o él que no se acatara. Cuando uno de los hijos terminaba de cenar, la acción inmediata era llevar los trastes usados y lavarlos para que estuvieran limpios para el desayuno. El patriarca miraba contento estas pequeñas acciones que la madre había inculcado en sus hijos. A él le gustaba mucho ver los deportes. Era un gran fanático del béisbol, el fútbol, le gustaba mucho ver el básquetbol y demás deportes que escuchaba por el radio en el taller. En su trabajo, tenía un compañero que frecuentemente iba a una cantina donde hacían apuestas durante los partidos. Usualmente, las apuestas eran muy sencillas. En el caso del fútbol solamente apostaban al equipo que ganarían y si querían apostar algo extra podían apostar al marcador exacto. En el béisbol, apostaban igual. El equipo que creían que iba a ganar y podían agregar como extra qué jugador haría más carreras o más ponches. Así con diferentes deportes, que solían ser el fútbol, béisbol y básquetbol. Pero él siempre terminaba muy cansado del trabajo. Y no le quedaba la suficiente energía como para caminar hacia la cantina, gastar el poco dinero ganado, y después volver a casa más cansado, y aparte totalmente sin dinero. Pensaba mucho en su esposa, todo el día moría por volver a casa y poderla besar. Escuchar las voces de sus hijos, sus días, la cena. Era un amante de la familia, para él siempre fue lo más importante, y estaba dispuesto a estar todo el día y toda la noche cortando y pegando tablas con tal de que sus hijos jamás corran el riesgo de perder un dedo cortando, o dolores de espalda por estar cargando pesadas cantidades de madera. Un día, su compañero de trabajo le convenció de ir a beber algo a la cantina. Pero le dijo que no iría ese día, sino al siguiente, con tal de que ya no insistiera más. El día siguiente llegó, terminó la jornada y fueron a la cantina, donde se tomaron contados tragos de mezcal. Mientras hablaban de los encargos, y cómo podían mejorar la calidad de su trabajo, él escuchaba como en un rincón varios hombres escuchaban atentamente el partido de fútbol por el radio. Había uno al medio de todos esos hombres. Tenía un gran fajo de billetes en sus manos. Recibía dinero durante al menos unos 60 o hasta 70 minutos. Cada que un equipo anotaba un gol, una parte del cúmulo explotaba en alegría mientras que el resto estallaba en cólera. Hasta que el partido terminaba, y se sabía el ganador de voz del cronista. El hombre que estaba al centro correspondía entregando el dinero a los ganadores. Dependiendo del día y sobre todo de la hora, el mismo hombre les decía los partidos siguientes, los equipos que jugarían, el horario y las cantidades mínimas a apostar. Algunos volvían a apostar, otros simplemente se retiraban. Parecía que el deporte que más dinero dejaba era el fútbol. Si bien los otros dos generaban grandes ganancias, ninguno alcanzaba al principal. Durante la charla, el padre de Joel se vio interesado en apostar. Así que le dijo a su compañero que apostaran. Él nunca había sido seguidor de esta clase de hábitos, ya que años antes su padre tuvo problemas con las apuestas, por lo que guardó cierto resentimiento. Pero con la sangre caliente, ni se acordaba de ver el reloj. Cuando se acercaron al cantinero, le dijeron que estaban interesados en apostar. Pero les contestó que ese día ya no había más partidos, hasta la próxima semana. Pero que la cantina tenía otros juegos como baraja, dominó, cubilete o lotería. Con el mero afán de apostar, le pidió la baraja. Y retó a su compañero a una partida de albur. Consistente en tomar cada uno una carta del mazo, y aquel que sacara la carta más poderosa, ganaba el dinero. Su compañero revolvió las cartas, azotando el mazo al centro de la mesa. Y el padre de Joe sacó la primera carta, manteniendo la boca abajo. Cuando su compañero sacó su carta, el padre de Joel tomó un trago de mezcal, azotó el vaso y volteó su carta. Mirando sonriente la sota de oros, mientras que su compañero volteó su carta, obteniendo el as de oros. La sonrisa fue más grande. Y el padre de Joel agrandó la apuesta, ahora eran 150 pesos entre ambos. Él iba perdiendo 1-0, y en esta partida no tenía más opción que ganar para intentar recuperar el dinero. Esta vez, él revolvió las cartas. Dejó que su compañero sacara la primera, él la volteó inmediatamente, dejando a la vista el rey de copas.
mientras que el padre de Joe corrió con la suerte de su lado, sacando el as de espadas. Había tomado el dinero, contento lo iba a guardar, pero lo detuvo su compañero. Ahora estaban empatados a 1, y la siguiente partida tenía que haber un ganador. El padre de Joe, ansioso, devolvió todo el dinero. Pero sintiéndose bastante seguro por haber ganado, decidió agregar más dinero a la apuesta. Ya no eran 150 pesos, ahora eran 200. En aquella época, si bien no era una fortuna, sí era una cantidad algo considerable. Después de revolver las cartas 2 veces, ambos se tomaron 2 tragos de mezcal. Y comenzaron a sacar cartas, pero salían del mismo valor. El padre de Joe sacó una sota de espadas y su compañero una de oros. Después ambos sacaron reyes, su compañero sacó el rey de copas, mientras el padre de Joe sacó el rey de oros. Hasta que el padre de Joe sacó el rey de bastos y su compañero el 4 de copas. El padre de Joe gritó emocionado, dándole un buen trago a la botella. Dejó el pago de lo que consumieron y volvió muy contento a su casa. Eran cerca de las 11 de la noche, 3 horas más tarde de lo que solía llegar. Justamente su esposa estaba muy preocupada por el retraso. Aunque él llegó muy contento porque había ganado algo de dinero. Su esposa le recriminó porque él siempre se había quejado de que su padre perdió mucho dinero y bienes en las apuestas. Pero estaba tan contento de que pudo dejar de lado el reclamo, aceptar con la cabeza y al otro día dejarle dinero para que comprara algo de comida. Al otro día pudo descansar y habló de mejor manera con su esposa. Le explicó que se negó en diferentes ocasiones, pero que al ver el dinero que se podía ganar, no pudo resistirse a intentarlo. Le explicó también cómo jugó ese día al albur con su compañero. Esto hizo que su esposa siguiera molesta con él, pues, aunque la intención fue buena, no le gustó para nada la forma en que se ganó ese dinero. Él trataba de hacerle entender que el dinero conseguido sería directamente para la casa. Con eso comprarían comida, ropa, todo lo que hiciera falta. Pero ella se negaba a aceptar este hábito en su esposo. El padre de Joel hizo caso omiso. Y comenzó a sentir que su esposa no lo apoyaba porque cada vez que regresaba de la cantina, aunque viniera con algo de dinero, a ella le molestaba mucho que apostara. Todo en esta vida son rachas, nada dura para siempre. Ni lo bueno, ni lo malo. El padre de Joel había tenido una muy buena racha, apostaba siempre al mismo equipo, y se volvió adicto a apostar en aquella cantina. Esta nueva actitud duró mucho tiempo. Si bien no descuidaba a su familia, sí solía perder dinero frecuentemente cuando apostaba en algún otro deporte, sobre todo en el dominó donde no razonaba los movimientos de sus fichas, y los demás jugadores aprovechaban esto. Después de muchos años, en esta cantina 4 hombres jugaban a la baraja. Por lo que se sabe estaban apostando cerca de 3,000 pesos. Cuando la partida terminó, uno de ellos gritó que le estaban haciendo trampa. Y furioso volteó la mesa y comenzó a dispararle a sus rivales. El otro sujeto murió, mientras los otros 2 salieron corriendo. Alguien más respondió a los disparos, y en cuestión de segundos. Todos estaban disparando. Desgraciadamente, al padre de Joe le tocó recibir 3 disparos. El primero fue en la pierna, mientras que el segundo entró en su brazo, y uno más en el abdomen. Ya era muy conocido en la zona, sabían dónde vivía y conocían a su esposa. En cuanto se dejaron de escuchar los disparos, un hombre fue a la casa del padre de Joe. Y le dio la noticia a su esposa, de que ahora es viuda. Después de todo el proceso, ella tuvo que aumentar sus fuerzas para luchar por sus hijos que aún eran niños. Así pasaron muchos años, ella nunca se volvió a casar. Los hijos crecieron, ahora Joe por fin terminaba la carrera de medicina y su hermana comenzaba a ganarse un lugar dentro de la industria de la cocina. Con el paso de los años, los hijos tuvieron que buscar suerte en otras ciudades más grandes, alejándose del lugar que los vio nacer y jugar cuando eran niños. Joel llegó a Ciudad de México para comenzar la etapa final de su carrera, mientras que su hermana tuvo que partir hacia Guadalajara para comenzar a trabajar en un restaurante. No perdían comunicación entre ambos, y siempre estaban llamando a su madre. Nuevamente pasó el tiempo, y cuando Joel estaba a un año de terminar su carrera, un compañero suyo le invitó a un casino.
Joe se negó tajantemente y hasta le contó sobre su padre y cómo murió. Pero su compañero le dijo que podía ir, que un casino no es igual que una cantina. Todo está en orden, no hay gente armada, ni peligro alguno. Joe le dijo que no tenía dinero para apostar, y que por el momento solo contaba con lo necesario para el mes. Y su compañero le dijo que no se preocupara por eso, porque él lo invitaría. Terminó por aceptar la invitación. La noche siguiente fueron a casino, donde se vio deslumbrado por las coloridas luces que adornaban las máquinas. El sonido de las monedas cayendo sobre las bandejas, las personas que reían victoriosas, la música que ambientaba en todo el lugar. Estaba muy nervioso, su corazón latía muy rápido. Su compañero le decía que podía estar tranquilo, porque no apostarían por mucho tiempo, y solo estarían un rato en una o dos mesas. Llegaron primero a la mesa donde juegan al blackjack. Este juego es similar al albur que años atrás había jugado su papá. Pero en este juego, no gana el que tenga la carta más grande, sino el que logre reunir 21 puntos primero. A Joe le gustaba este juego porque no se le complicaba entenderlo. Las apuestas en los casinos tienden a ser algo grandes. La apuesta mínima puede ser de 2,000 pesos, y la más alta puede no tener límite alguno. Su compañero le prestó cerca de 3,000 pesos. Como Joe no tenía mucha noción sobre las apuestas, decidió apostar solo 1,000, y en total estaban en juego 5,000 pesos. Estuvo muy cerca de ganar la partida, pero un jugador reunió los 21 puntos primero. De esa forma no había perdido 1,000, sino 3,000 pesos en un solo par de minutos. Decidió salir de la mesa y buscar a su compañero. Cuando lo encontró le explicó la derrota y se comprometió a pagarle ese dinero a su compañero, aunque no sabía cómo lo reuniría. Su compañero le dijo que no se preocupara, que es algo muy común en cualquier casino. Joel estaba más tranquilo y aunque él quería irse, su compañero lo convenció de apostar en alguna máquina. Ahora Joel estaba ganando. Logró reunir los 3,000 pesos, y se los regresó a su compañero. Con más confianza, no cesaban las apuestas. Joel había ganado hasta ahora cerca de 7,000 pesos. Pensaba que era suficiente, pero sabía que podía ganar más. Se dirigió a la ruleta, donde estuvo un buen rato, y llegó a apostar contra un hombre que no tenía la mirada más que en la ruleta y los números. Joel estaba atrapado entre las luces, el licor y la sensación de confianza y poder. Aquel hombre apostó 7,000 pesos al 15 rojo, mientras que Joel lo hizo al 20 rojo. La ruleta giraba sin parar, hasta que se detuvo en el 15 rojo. Joel estaba furioso, con el alcohol circulando por su sangre. Azotó el puño en la mesa, y víctima de la rabia, amenazó de muerte a aquel hombre que le ganó el dinero. El hombre se quedó mirándole fijamente a Joe, sin decirle nada, solo asintió con la cabeza y se fue del lugar. Joel estaba furioso, con el alcohol circulando por su sangre. Azotó el puño en la mesa, y víctima de la rabia, amenazó de muerte a aquel hombre que le ganó el dinero. El hombre se quedó mirándole fijamente a Joe, sin decirle nada, solo asintió con la cabeza y se fue del lugar. Buscó a su compañero, le contó todo y se fue del lugar. Pasaron muchos días, cuando Joel había llamado a su hermana, que estaba con su madre. Él les había llamado porque estaba por visitar a su madre. Joel había llamado a un taxista particular, que lo llevaría hasta la central de autobuses. El camino era un poco largo, por lo que se fue dando plática. El taxista le contó que antes de dedicarse a este actual trabajo, trabajó como ingeniero eléctrico y ganaba muy bien. Pero por esto mismo, se perdió entre las mujeres de los bares y centros nocturnos. Y se iba a los casinos a apostar. Cuando perdía, volvía a la semana con más dinero, y nuevamente apostó. Hasta que se amanecía en los casinos, dejando de ir a trabajar. Después de 4 faltas seguidas, en su trabajo lo despidieron. Un amigo suyo le dijo del taxi, y que lleva ya un buen rato tras el volante. Sintiéndose en confianza, y olvidado el acto del casino, Joe le contó su historia de cómo ha apostado en casinos. Cuando le contó que un hombre le ganó más de 10,000 pesos en una partida de ruleta, y que lo había amenazado de muerte, entre risas le contó que ya no quería volver a ese tipo de lugares o siquiera apostar. El taxista se frenó de golpe.
Fijo la mirada al espejo central. Le dijo a Joe, entonces si eres tú, le apuntó con un arma, y le disparó. La noticia se hizo muy conocida. Salió en las noticias y redes sociales. La hermana de Joe se enteró cuando leía noticias en su celular. Cuando vio el nombre de su hermano, y que había sido asesinado en un taxi, su dolor fue tanto que no pudo dejar de llorar. La madre de ambos también vio la noticia. Ella estaba deshecha, porque no se pudo despedir de él. Ambas estaban en el mismo sillón frente a la televisión, rotas por dentro con mares en sus ojos. No sabían de qué forma reaccionar. No sabían por qué había pasado eso. Tuvo el mismo final que su padre, pero según ellas no era como él. Porque Joe siempre estuvo en contra de las apuestas, porque así perdió a su padre. Y una sola noche, le bastó para sentenciar su destino, no necesitó ir más veces. Muchas gracias por escuchar esta historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido y darle me gusta. Comparte el video con tus amigos. Comenta qué te ha parecido esta historia. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia.